¿De todo? Sí. Principal. Este es el primer taller que lo vamos a dedicar a los 80 años de golpe de tres, y luego tenemos previstos dos talleres más que van a realizar en la segunda parte del año, dedicados a cuestiones económicas y otro a 30 años de los juicios de la democracia en su periodo más serán todos invitados. Ahora voy a dar la palabra presente la mesa de discusión de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. El domingo pasado se cumplieron 80 años de un acontecimiento político significativo, que fue precisamente el golpe militar de 1943. En la memoria histórica de los argentinos, tal vez el golpe de 1943 haya quedado en parte desdibujado en cuanto a sus significaciones, en cuanto al por qué, al cómo y para qué se produjo ese golpe militar, tal vez de al menos recordar. Sin embargo, en la historiografía todavía sigue bastante presente la discusión, la historia política, social, cultural, historia económica también, sobre la significación del golpe de 1943, los antecedentes, sus proyecciones, los cambios y continuidades que implicó el golpe para la historia argentina contemporánea. Para eso, el Instituto Ravignani ha organizado este primer taller del año, en torno a los 80 años del golpe militar de 1943, en perspectiva histórica, conjuntamente con el Grupo de Estudios de Historia Social y Política. Y lo organiza a partir de 4 exposiciones de profesores y especialistas, investigadores del Instituto Ravignani, algunos de ellos investigadores del CONICET. Al mismo tiempo, esta ocasión de presentación de este taller, de este primer taller, nos permite también simultáneamente hacer la presentación del libro que acaba de salir, compilado por Miranda Lira y Ignacio López, 1943, un golpe decisivo, la dictadura de 1943 y el lugar de Juan Domingo Perón, publicado por la editorial Edas. Bueno, le voy a dar la palabra a los participantes. En primer lugar, Hernán Camarero, que es investigador del Instituto Ravignani, del CONICET, investigador principal del CONICET, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras. No, para primero cambiamos Bien. ahí el orden. Rebobinar. Rebobinar. En primer lugar, Pablo Binder, también investigador principal del CONICET, investigador del Instituto Ravignani, profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, gracias Claudio por la presentación, gracias Hernán también por el esfuerzo y al Instituto por el esfuerzo de coordinación del taller. Yo me voy a referir acá a la universidad durante este periodo. En el libro que se acaba de publicar y que coordinaron Miranda e Ignacio, escribimos junto a Osvaldo Graciano, colega de la Universidad Nacional de Quilmes, un capítulo, y yo voy acá a reproducir algunos de los argumentos de ese capítulo, y después voy a introducir otros elementos y algunas reflexiones adicionales que van un poco más allá de lo que está consignado en este trabajo. Y en ese sentido también, y esto es algo que voy a tratar de hacer al final, mi intención también es poder pensar el lugar de junio de 1943 en una historia de la Universidad Argentina del siglo XX, ¿no? Yo creo que para comenzar habría que señalar que en junio de 1943 había 6 universidades, todas públicas. Había cerca de 46.000 estudiantes sobre una población que en ese momento se calcula aproximadamente de 14 millones de habitantes.
el grueso de los estudiantes universitarios, cerca de un 72%, estaban concentrados entre Buenos Aires y La Plata. Los universitarios, los estudiantes, tenían por entonces además una tradición gremial y corporativa ya muy consolidada, tenían una organización nacional que era la Federación Universitaria Argentina y además sus organizaciones locales en cada uno de las principales ciudades universitarias. En la Federación Universitaria Argentina era notable ya el peso que tenían entre otros los comunistas y los socialistas. Y la Federación Universitaria Argentina había pasado durante esos años, si uno toma como referencia los años del 18, la Federación Universitaria Argentina se fundó en el contexto de la reforma universitaria en 1918, ha ido pasando del anticlericalismo al antiimperialismo en los años 20 y de ahí a principios de los 40 al antifascismo, ¿no? El Congreso de 1942 de la FUA se había pronunciado claramente contra el avance del fascismo. Independientemente de esto, las representaciones estudiantiles desarrollaban una política muy activa en la universidad, que ahí tenía, creo que podríamos señalar, un tono fuertemente de defensa corporativa y gremial más que política. En el capítulo que escribimos con Osvaldo, una de las cuestiones que subrayamos al inicio es esta relación tan estrecha, que la han desarrollado distintos trabajos para la primera mitad del siglo XIX, que uno puede observar entre el gobierno en términos generales, los organismos de gobierno, los organismos burocráticos y la élite que gobernaba la universidad y sobre todo su élite que de alguna manera podríamos decir también su élite profesoral, es decir, eran actores que cumplían papeles centrales en los dos lugares. Solamente para dar algunos ejemplos, Saavedra Lamas, que era en tiempos del golpe rector de la Universidad de Buenos Aires, ministro de Relaciones Exteriores bajo Justo, y ministro antes de Instrucción Pública, Justicia e Instrucción Pública bajo Victorino de la Plaza, Alfredo Palacios, que era presidente de la Universidad Nacional de La Plata, dirigente socialista, Gabriel del Mazo, reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical, vicepresidente, como dije, de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí podríamos introducir también la figura de quien le ha dado el nombre a este instituto, de Emilio Ravignani, que en ese momento era decano de la Facultad de Filosofía y Letras y era además obviamente también diputado nacional y un reconocido dirigente de la Unión Cívica Radical. El sistema político que estaba fuertemente cuestionado por distintas razones, ese tipo de cuestionamientos se traducía también en los cuestionamientos a la universidad, ¿no? Es decir, la universidad no había quedado al margen de las fuertes críticas, de los cuestionamientos públicos, e incluso de los cuestionamientos a su funcionamiento interno, que era de alguna manera también un cuestionamiento al funcionamiento del orden reformista. Es decir, ese desprestigio que uno puede ver, que se podía ver en relación con las instituciones políticas y estatales, también afectaba a la universidad. 1943, solamente para dar un ejemplo, un escándalo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, denunciado por el mismo vicedecano, que lo que denunciaba era acuerdo y negociaciones entre profesores y estudiantes en los que se intercambiaban apoyos políticos por parte de los estudiantes a ciertos profesores para las elecciones a cambio de favores en los exámenes, ¿no? Esto, digamos, era entonces uno de los rasgos que uno podía encontrar, ¿no? Esa fuerte crítica, sí, esa crítica moralizante de la Revolución de Junio también se iba a aplicar al mundo universitario. Ahora, este es uno de los componentes. El otro componente que me parece importante señalar acá es la autonomía del cogobierno, ¿no? Es decir, las universidades se gobernaban con un alto grado de autonomía. Había una ley que se había sancionado en 1885 que regía sobre todo para Buenos Aires y Córdoba y todavía estaba vigente en 1943. Es cierto que la relación con el Estado y con los gobiernos tenían nuevos componentes desde los años 30, porque el golpe en 1930 obviamente había implicado la intervención de la universidad y había implicado también persecución a distintos actores. De alguna manera también algo de esto se había repetido en los años 30, pero el tipo de relación entre universidad y política partidaria, el tipo de relación entre universidad y Estado todavía se mantenía bajo un grado, yo diría, relativamente alto de autonomía. Cuando hablo de esto no me refiero solamente a la cuestión legal, sino también al funcionamiento, digamos, de la universidad en líneas generales. El Estado, en ese sentido, bueno, esto había cambiado algo en los años 30, pero la tradición, si uno se pone a pensar en el año 18,
había sido a favor de la reforma, ¿no? Es decir, Irigoyen había apoyado al orden reformista y el Estado no había sido visto todavía como un enemigo. Esto empezaría a cambiar en los años 30, pero aún no había cambiado desde un punto de vista estructural. Ahora, en este contexto, cuando se produce el golpe de 1943, el primer ministro de Instrucción Pública de la Revolución, que es un militar, Anaya, dispone la intervención de la Universidad Nacional del Litoral. Y para la intervención de la Universidad Nacional del Litoral nombra una figura del nacionalismo conservador y católico, que es Jordán Bruno Genta, lo nombra como interventor, y ahí se empieza a iniciar un conflicto. Genta va a ser cuestionado por los estudiantes a través de una serie de manifiestos públicos. Genta va a expulsar de la universidad a aquellos estudiantes después de una exigencia de rectificación. Esto lleva a una protesta generalizada en la mayor parte de las universidades que termina con la renuncia de Jordán Bruno Genta en septiembre. Pero esto no cambia la tonalidad general de la política educativa del gobierno de la Revolución del 43, porque el sucesor de Anaya, que es Gustavo Martínez Zuviría, Hugo Guas, un escritor conocido también por su filiación con el nacionalismo católico y por sus novelas de tono antisemita, después va a intervenir. Interviene la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Esto en noviembre de 1943. Y los que pone como interventores son en líneas generales todas figuras vinculadas también con el nacionalismo católico, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, Tomás Casares, la figura central de ese universo político e ideológico. Antes de esto, en septiembre de 1943, lo que uno puede ver también es un proceso de cesantías masivas de profesores universitarios, que son cesanteados por haber firmado una declaración reclamando el restablecimiento de la democracia y en ese contexto también el respaldo a los aliados en la guerra, ¿no? En ese contexto tan propio de esos años que unen de alguna manera también la política nacional y la política internacional. Esas cesantías de septiembre de 1943 constituyen el mayor acto de cesantías colectivas en el sistema universitario hasta entonces y generan también toda una serie de movilizaciones y protestas, pero el gobierno en ese sentido prosigue con esta política y, como creo que se sabe bien, en diciembre de 1943 establece la enseñanza obligatoria de la religión en las escuelas, en una línea de intento de confesionalización del sistema educativo en su conjunto, que se profundiza al año siguiente, en 1944, con las designaciones de Alberto Baldrich como ministro de Justicia e Instrucción Pública, y en ese contexto también con la designación de Carlos Obligado como rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Baldrich en sus discursos va a sostener, sus discursos en las universidades, ¿no? Va a sostener la necesidad de formar profesionales universitarios munidos de los valores nacionalistas y católicos, y Obligado va a reconocer el título de doctor en teología como habilitante para la enseñanza de la filosofía, la moral y la formación cívica, y en un acto que se conoce, se ha mencionado a menudo, rebautizó al Colegio Nacional de Buenos Aires como Colegio Universitario de San Carlos. Ahora, por supuesto, todas estas medidas lo que tuvieron, por un lado, fue la oposición de la Federación Universitaria Argentina, se movilizó durante todo este año en una situación de semi-clandestinidad, en una relación de enfrentamiento que, bueno, tuvo una excepción probablemente en la Universidad Nacional de La Plata, donde hay un intento de acercamiento, pero lo que uno puede ver ahí es ese contexto del año 1944 de conflicto prácticamente permanente. En febrero y en marzo de 1945 hubo un retroceso del gobierno en este contexto internacional marcado por la derrota de los retrocesos y la derrota del eje, y el gobierno impulsó entonces un proceso de normalización en ese retroceso, un proceso de normalización de la universidad, y lo hizo bajo los estatutos que habían regido hasta junio de 1943, es decir, volvió a restablecer los estatutos reformistas, y ahí hubo una elección en la Universidad de Buenos Aires. La elección hizo que los reformistas volvieran al gobierno con Horacio Rivarola, que implicaba también esa elección adoptar una posición moderada frente a la otra opción mucho más radicalizada que encabezaba Bernard Rousseff. En La Plata fue elegido rector Alfredo Calcaño. Ahora, los rectores durante todos estos meses, bueno, hicieron 2 conferencias nacionales, reclamaron el retorno a la democracia, y la tensión, de todas maneras, entre los universitarios y el gobierno durante todos esos meses no se atenuó.
hubo nuevas cesantías y conflictos en agosto de 1945 y a principios de octubre incluso el gobierno decidió suspender todas las actividades universitarias. Yo creo que en este contexto cobra también, es importante, me parece interesante recuperar las afirmaciones de Daniel James en su trabajo sobre la movilización del 17 de octubre. Él señala en su estudio cómo las movilizaciones que se dan sobre todo en la zona de La Plata, de la ciudad de La Plata, tienen como objetivo central los ataques de quienes se movilizan los edificios de las universidades, ¿no? Los edificios de la Universidad Nacional de La Plata, la Casa del Rector, van a ser algunos de los edificios atacados por quienes se movilizan durante esos meses, ¿no? La respuesta de los estudiantes, de los universitarios, consistía básicamente en seguir participando orgánicamente en las movilizaciones a favor del restablecimiento de la democracia, en movilizarse contra el gobierno y luego en participar orgánicamente también en las agrupaciones vinculadas con la Unión Democrática. Ahora, esta situación de equilibrio inestable se rompió, obviamente, de equilibrio inestable entre las universidades, los universitarios y el gobierno, con la derrota de la Unión Democrática en febrero de 1946, porque antes de que Perón vuelva a asumir en junio, las universidades fueron nuevamente intervenidas en abril. Ahora acá yo quisiera plantear una serie de preguntas o de cuestiones vinculadas con el lugar de junio de 1943 en una historia más amplia de las universidades, ¿no? Lo que uno puede ver entre 1943 y 1946 es obviamente una situación de tensión permanente, una situación marcada por un equilibrio inestable que se termina finalmente de inclinar con el resultado de las elecciones de febrero. Ahora es cierto, y eso lo hemos marcado en el artículo, no hay una continuidad lineal entre la política universitaria del gobierno del 43 y la política universitaria del peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo no se va a apoyar estructuralmente en estos grupos del nacionalismo católico, aunque algunos sí participan, para dirigir las universidades, ni va a tratar de modificar sustantivamente su orientación. El peronismo construyó una perspectiva crítica del orden universitario, una perspectiva crítica del orden reformista, que la había tenido el gobierno del 43, pero que en realidad ya existía antes también, incluso entre muchos de los reformistas, por la manera en la que las instituciones de la reforma habían modificado el funcionamiento de la universidad. También generó algún otro tipo de iniciativas para impulsar la investigación, la dedicación exclusiva, eliminó obviamente los aranceles, en algunos casos también el examen de ingreso, pero lo que no pudo fue eliminar la conflictividad, sobre todo con los estudiantes, que vieron en gran medida en Perón la continuidad de la política que se había iniciado en 1943. Yo digo, lo que empezó a modificar el gobierno de 1943, la experiencia de 1943, fue el tipo de relación entre la universidad como organización estatal, como organización estatal y autónoma y la política, ¿no? Fue el modo en que la política intervino en la vida universitaria, que era autónoma hasta ese momento, y cómo esto se tradujo en cesantías masivas y estructurales por motivos políticos, ¿no? Es decir, en ese sentido, creo yo, en 1943 se inauguró una lógica en la relación entre política y universidad nueva, que creo que ya no se iba a modificar probablemente hasta 1983. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Aquí, Sí, voy yo. No hay Manera. presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a complementar un poco algunos de los actores implicados en el golpe en la Argentina, en el contexto del golpe del 4 de junio del 43, que es el análisis del campo de las izquierdas, en particular del Partido Comunista, pero quizás haciendo también algunas reflexiones acerca del Partido Socialista, y más en general las implicancias y los desafíos que se abrieron para la clase trabajadora, el movimiento obrero y puntualmente la estructura de la CGT, que venía de una expansión muy importante en los años previos. Bueno, sobre este tema, también escribí un capítulo para el libro que compilaron Ignacio y Miranda, que hacía
sobre todo centro en la experiencia del Partido Comunista y la implicancia que tuvo en la aplicación de la línea del Frente Popular, que va a ser un tema que va a aparecer también con mucha relevancia. Bueno, adelantándome a una de las conclusiones generales que voy a intentar arrimar, creo que el golpe de junio del 43 implica, si ponemos la mirada en la clase trabajadora, el movimiento obrero y las izquierdas, implica, por una parte, que aparecen retomadas y potenciadas una serie de tendencias preexistentes. Lo que pone sobre la mesa el golpe es una reactualización de un viejo debate que viene surcando al movimiento obrero desde hace una década y media, que es la articulación, la convivencia entre tendencias a la autonomía sindical, que están muy presentes en el campo obrero, y tendencias que buscan la articulación con programas o con corrientes políticas. Ese dilema que se había abierto en el movimiento sindical años previos es lo que va a encontrar un desenlace, retomando, como decía, tendencias que eran muy antiguas. Pero al mismo tiempo, el golpe del 43 introduce una novedad, es decir, hay una convivencia ahí entre elementos de continuidad y elementos de ruptura, de discontinuidad del tiempo histórico, y esa novedad obviamente está introducida por el hecho de que en el contexto de este régimen militar aparece un actor que es Perón, el coronel Perón al frente del Departamento Nacional del Trabajo, que supone una agencia de intervención política potenciada en el movimiento obrero, que va a llevar a una redefinición, yo diría, radical y dramática del campo de fuerzas que operaban en el seno del movimiento sindical y también de las izquierdas. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer comprensible estas dos dinámicas, ¿no? que llevan al diálogo con movimientos que son preexistentes y que llevan al campo de la novedad. En función de eso voy a, espero que me alcance el tiempo para desenvolver tres periodos, tres fases. La primera tiene que ver con marcar algunas tendencias del ciclo anterior al golpe, el 43, sobre creo que es fundamental para que pueda hacerse comprensible qué cosas están en juego hacia junio de ese año. En segundo lugar, la coyuntura misma del golpe, qué posicionamientos desata, y en tercer lugar, la postura que va a tener, el reacomodamiento que va a sufrir el movimiento obrero y la izquierda, y fundamentalmente los comunistas, en el contexto del régimen del GO. Bueno, respecto al ciclo anterior al golpe, voy a marcar simplemente, para ponernos en sintonía, una serie de factores que no voy a poder desarrollar en extensión, pero me parece que son importantes para tener el escenario, digamos, bien reconstruido. El primer elemento, en los años 30, es decir, toda la década y media anterior, pero sobre todo la década anterior al golpe, la Argentina está asistiendo a un crecimiento, una expansión numérica de la clase obrera de dimensiones nunca antes vistas. Esto tiene que ver con el fuerte crecimiento industrial que se opera en la década. Hay un capítulo de Claudio en el libro que refiere precisamente a eso. Una expansión industrial que ya tiene una evidencia en el censo industrial del año 35, que ya habla de 470.000 obreros industriales en el país, pero que ya hacia inicios de los años 40 se está acercando al 1.000.000 de trabajadores. Es decir, esta expansión del proletariado industrial va de la mano, obviamente, con un crecimiento también de reivindicaciones insatisfechas que habían quedado postergadas, pues en buena medida los avances de la legislación laboral habían alcanzado el sector de transporte, los servicios, pero no al campo de la industria. Y que incluso esa debilidad del avance de la legislación laboral no lograba ser contrapesada por una expansión de la intervención estatal, que sí era cierta, que se venía produciendo de la mano de la intervención del DNT, de los departamentos provinciales del trabajo, etc. En tercer lugar, por el lado de la conflictividad, tenemos que después de un periodo de declive del conflicto en los primeros 5 años de la década del 30, a partir del año 35-36, sobre todo con la huelga de la construcción, la larga huelga de la construcción, la huelga general de enero del 36, el movimiento obrero está en un ciclo de expansión de la conflictividad que prácticamente llega hasta el año 43. Hay pequeños momentos de reflujo, de caída del conflicto, pero globalmente hay una activación del conflicto que es muy notable, teniendo como pico precisamente el año previo al golpe. Junto con esto, el cuarto elemento que quiero repasar es la expansión organizacional que venía teniendo el movimiento obrero,
el crecimiento de esa sindicalización que alcanzaba a principios de los años 30 200.000 afiliados, para los momentos del golpe se acercaba a los 500.000, ¿no? Una expansión muy fuerte en general de la afiliación sindical, que tenía como eje a la CGT, que en los momentos del golpe reunía cerca de 350.000 trabajadores. Los otros 150.000 pertenecían a sindicatos autónomos o a otras entidades. Esta expansión organizacional va de la mano con un proceso de concentración y centralización sindical muy importante, porque ahora de lo que se está dando cuenta es de la aparición de grandes sindicatos únicos por rama. Es ese modelo organizacional que se está difundiendo, que existía en el sector transporte y servicios, pero que ahora está avanzando fuertemente en el sector de la industria, y precisamente de la mano, sobre todo, de los comunistas, que están fundando una serie de sindicatos únicos por rama en la construcción, en la actividad metalúrgica, en el sector textil, en la industria de la carne, en la madera, etc. Y bueno, el último elemento, rápidamente, es que ese movimiento sindical que se ha expandido numéricamente y organizacionalmente, sin embargo, ofrece una división muy fuerte en dos campos, ¿no? Digamos, uno, los que son celosos del mantenimiento de la autonomía sindical. Esto enlaza con la vieja tradición sindicalista del movimiento obrero. Esa tradición nunca había muerto. Podría decirse que en los años 30 la corriente sindicalista ha desaparecido como corriente orgánica, pero ha devenido como práctica, como concepción, en una enorme cantidad de cuadros gremiales. Son ellos los que tienen en buena medida el control de la CGT, lo tienen claramente hasta el 35, pero luego de la ruptura del año 35 entre la CGT Independencia y Catamarca, también lo siguen manteniendo en la llamada CGT Independencia. Entonces tenemos un polo del movimiento gremial que está ganado por esta idea de la autonomía sindical, es decir, de la necesidad de mantener neutralidad ideológica y prescindencia política, sobre todo los dos grandes partidos de izquierda que operaban en el movimiento obrero, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y por otro lado, un sector, el otro sector de la CGT, que estaba precisamente más vinculado, por una parte, al Partido Socialista y al Partido Comunista en el mundo de la industria. Bueno, para entender, creo que para entender estos dilemas que se abrían en el movimiento obrero, precisamente hablando recién de el caso de los comunistas, quería dar algunas referencias sobre cuál era la situación, de qué tendencias venía, dinámica venía el Partido Comunista antes del golpe. Un elemento ya lo acabamos de señalar, y es su fuerte expansión en el movimiento obrero, que viene desde los años 30, primero de manera reticular, en movimiento de base, a través de una serie de células, a través de expansión de agrupaciones gremiales, luego de la fundación de sindicatos por rama, que ya empieza en los años 20, pero se potencia en los años 30, y luego con el propio ingreso en la CGT, en la cual van a ocupar un papel cada vez más relevante. Esta expansión en el movimiento obrero, que se puede ilustrar a lo largo de todos los años 30 y principios de los 40, debe hacerlo a expensas de una permanente persecución y represión anticomunista. La década del 30 está asignada por esta dinámica. Es un tema sobre el cual se viene estudiando muy fuertemente. Recordemos que el PCE está combinando en este periodo momentos de clandestinidad, momentos de acción legal, ilegal, sufre el encarcelamiento de muchos de sus cuadros, incluso de sus dirigentes, miembros del Comité Central, militantes de base, etc. Su organización Socorro Rojo Internacional calcula que para el año 36-37 probablemente 4.000 o 4.500 de sus militantes pasaron por las cárceles, algunas de ellas de la Sección Especial de Represión del Comunismo, que es un organismo que se crea y se expande en esta década precisamente para combatir la influencia de los comunistas, sobre todo en el movimiento obrero. Ahora, al mismo tiempo, hay que señalar que esta presencia en el movimiento sindical se hace de la mano de un cambio de línea estratégica. El PC abandona en el año 35 la vieja táctica o estrategia, en realidad, llamada clase contra clase, propia del tercer periodo de la Comintern, y avanza en la línea del Frente Popular. El Frente Popular supone una virtual refundación programática y estratégica del Partido Comunista. Esto implica varias cosas sobre las que ahora no puedo detenerme, pero quizá ustedes ya conocen: la idea del concepto de revolución por etapas, ¿no? Que previa a la revolución socialista estaba planteada una revolución de carácter democrático, burgués, agrario y antiimperialista, por lo cual la clase obrera debía tener un marco de alianzas conforme a esas necesidades de revolución por etapas. Esto planteaba el acuerdo con la burguesía, las alas progresistas, liberales, republicanas de la burguesía. Eso
debía tener una traducción en la construcción de un frente democrático nacional. Por lo cual el Partido Comunista desde el año 35 convoca a los partidos democráticos y progresistas a ese acuerdo. En primer lugar, por supuesto lo hace con el Partido Socialista, con el Partido Socialista Obrero, con el Partido Demócrata Progresista, pero sobre todo con la Unión Cívica Radical. Es una convocatoria que incluye incluso el levantamiento de la candidatura, ¿no? Apoyar la candidatura de Marcelo T. Alvear en la elección del año 37. Esa línea de Frente Popular también se va a expresar en toda una serie de organismos que surgen en esos años, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, como la Unión de Mujeres Argentinas, como la Asociación de Artistas, Escritores y Pintores, la IAPE, etcétera, etcétera, que van a operar como organismos virtualmente colaterales del Partido Comunista, pero que pretenden tener una influencia más vasta, ¿no? y articularse con sectores más diversos. Ahora, yo me quiero detener en este punto, que es el momento justo previo al golpe, que encuentra al Partido Comunista en sobre todo después del año 41, cuando se produce la invasión alemana a la Unión Soviética, encuentra al Partido Comunista con un llamado muy vehemente, la articulación de ese frente democrático. De modo que si uno quisiera hacer la historia de la recién evocada Unión Democrática, tiene que rastrear estos movimientos que ubicamos a partir del año 41 y con claridad en el año 42. Hay un Partido Comunista que asiste a reuniones que intentan ser cada vez más frecuentes con los radicales están en una interna muy dura entre distintas corrientes, sabatinistas, intransigentes, pero ahora aparece la posibilidad de un diálogo y entonces perspectiva de construir una alianza, un frente o un encuentro democrático que agrupe a los radicales, a los socialistas, a los demócratas progresistas y a los comunistas. El socialismo se mostraba un poco más perceptible también desde el año 42, después de su Congreso 34, el Partido Socialista parece avenirse también a un acuerdo semejante, y ese es el momento en el cual entonces se produce el golpe. Yo quiero entonces acá darle una mayor carga, digamos, no dramática, pero sí los elementos que uno podría ubicar si sacara una foto en la mañana del 4 de junio del 43. ¿Cómo encontraba a los comunistas y al movimiento obrero en ese momento previo del golpe? Yo haría 2 o 3 puntos. Uno, un contexto internacional que ahora los comunistas leían de manera muy favorable. Se había producido la batalla de Stalingrado en febrero o marzo del año 43. El contexto internacional marcaba un repliegue de la fuerza del eje y un triunfo de la causa aliada. En el campo interno, los comunistas señalaban un debilitamiento, aislamiento del gobierno de Castillo, el cual definían como un gobierno de tendencias fascistizantes, frente al cual precisamente había que armar una alianza democrática para frenar la continuidad que ese gobierno estaba preparando en la elección que se iba a realizar a fines del año 43, que tenía un candidato, precisamente continuista, que era Robustiano Patrón Costas, y entonces el Partido Comunista estaba avanzado en la línea de esos acuerdos con estos partidos que antes hacía mención. Y en tercer lugar, diría que esa foto nos indicaría que hay un Partido Comunista que ha llegado a su máximo nivel de expansión en el movimiento obrero y en el seno de la CGT. Eso está expresado en 2 elementos, no me puedo detener más. Un elemento es que los comunistas alcanzan la vicepresidencia de la CGT. De la mano de Pedro Charante, en el Congreso de fines del 42, los comunistas logran ser la segunda fuerza después de los socialistas. Pero en realidad si uno hace un cálculo numérico, incluso puede dudar de esta cifra, porque la contabilización de los afiliados que reunían los 6 sindicatos más poderosos que organizaba el Partido Comunista en el campo de la construcción, de la actividad metalúrgica, textil, de la carne, del vestido y de la madera, reunían cerca de 100.000 afiliados. Y esa cifra probablemente sea mayor a los afiliados que reunían los gremios dirigidos por los socialistas. El golpe, muy rápidamente. El golpe va a ser obviamente un punto, en este sentido, un punto de discontinuidad, digamos, como dice el título del libro, un golpe decisivo e inesperado. 3 o 4 elementos fundamentales. En primer lugar, el golpe se hace carne de un programa anticomunista. El anticomunismo está en la proclama de Rawson el propio 4 de junio de ese año. El golpe viene a restablecer un orden puesto en cuestión por la debilidad del gobierno de Castillo, viene a frenar los conflictos obreros, viene a intentar cancelar la actividad gremial. El golpe implica en los días y semanas siguientes la disolución progresiva de la CGT, que lleva a la necesidad de una rearticulación de esta central, la intervención de una serie de gremios, intervienen los gremios ferroviarios de la mano de Domingo Mercante, etc.
Ahora, para la izquierda, particularmente para los comunistas, el golpe implica una persecución de niveles que quizá no diría inauditos, porque se venía de una experiencia previa en los años 30 que había sido muy dura, sobre todo en el contexto de la dictadura de Uriburu, pero es una represión muy significativa. En el primer año, el PC llega a tener 2.000 presos en las cárceles. En la cárcel de Villa Devoto, en La Plata, algunos presos se trasladan a las cárceles de Neuquén y se arma un campo de detención en la isla de Martín García, expresamente para encerrar a los presos sindicales comunistas. Sus dirigentes son encarcelados, muchos de ellos, Juan José Real, otros son exiliados, Codovila se exilia en Chile, Rodolfo Sciolli en Uruguay, etc. Se clausuran todos sus periódicos, Orientación, La Hora, el partido cae en la total clandestinidad. En ese contexto, si este es el momento entonces inicial del golpe, me quería detener los últimos minutos viendo cómo va a ser la caracterización, el dilema que se le abre frente a la continuidad del gobierno a fines del 43 y en el año 44. Primero, paradójicamente, los comunistas caracterizan son expectantes ante el golpe. En los primeros días, esto creo que en el libro está expresado, el PC plantea, ¿por qué abre una cuota expectativa? Porque la oposición al régimen de Castillo es muy fuerte. Castillo era el régimen del fraude, de la represión, del intento de continuidad, pero además el que planteaba la neutralidad en la guerra. Entonces, frente a la caída de Castillo, digamos, hay una suerte de compás de espera que dura muy pocos días y luego ya viene rápidamente, ante el avance de la represión, la caracterización que se va a mantener incólume en lo que sigue, que es un régimen de tipo nazi-fascista, ¿sí? En la cual conviven distintas tendencias, pero entre las cuales, sobre todo, la que va a expresar el coronel Perón al frente del DNT y la Secretaría de Trabajo y Previsión desde noviembre de ese año, es quizá la tendencia que ellos caracterizaban como más pérfida, porque era la que le aseguraba al régimen una base de masas a partir de una acción de demagogia y de acercamiento a una serie de cuadros gremiales. Bueno, esto entonces nos lleva a, obviamente, el análisis de la novedad a la que estamos asistiendo, ¿no? La novedad es la acción de Perón al frente del Departamento Nacional de Trabajo y la Secretaría de Trabajo y Previsión, que va canalizando una serie de demandas laborales, como todos sabemos, de firma de convenios colectivos, de atención de viejos, o intento de reparación de viejos agravios por los que venía luchando el movimiento sindical desde hacía mucho tiempo, y al mismo tiempo el acercamiento a una serie de cuadros gremiales. Y acá es interesante, porque este acercamiento y este diálogo y estos vínculos van a producir un realineamiento completo del movimiento sindical. Ahora es un realineamiento completo que retoma tendencias previas. ¿A qué me refiero? El elenco, lo que Juan Carlos Torres ha denominado vieja huelga sindical, se trata de un conjunto muy importante de cuadros medios, cuadros altos del movimiento gremial y de la CGT que van al acuerdo con Perón, que reestructuran una nueva CGT, es la CGT que va precisamente a organizar la movilización y la huelga del 17 de octubre del 45, y que están parados además ante un fenómeno nuevo, que son los sindicatos paralelos. Es decir, esas estructuras gremiales que se van conformando, que intentan vaciar de representatividad a los viejos sindicatos formados por los comunistas y que tienen un nivel de crecimiento muy fuerte a partir del año 44, sobre todo, como la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Obrera Textil, etc. Entonces, el desenlace, y ya para cerrar, para el año 44 tenemos a un Partido Comunista que está ubicado en una posición de oposición acérrima a Perón, definido como el ala, como decía, más peligrosa del régimen, pues le aseguraba un intento de base de masas y una continuidad, y por lo tanto un partido que va a intentar reestructurar un nuevo campo gremial en oposición al campo gremial de la CGT que busca el acuerdo con Perón. Ese nuevo campo gremial se va a expresar en una organización que ellos llaman Comando Obrero Único, y en el plano político, al mismo tiempo, los comunistas avanzan con la vieja línea del Frente Democrático, creando un movimiento que es muy interesante, yo lo he trabajado, lo he estudiado en los últimos años, que se llamó Movimiento Patria Libre. El Movimiento Patria Libre intentó ser un movimiento de dimensiones, digamos, inusuales. Iban desde sectores vinculados tradicionalmente a la izquierda hasta sectores
conservadores tradicionales como Antonio Santamarina, etcétera. Es decir, un movimiento de enorme amplitud. Si uno ve el periódico que sacaba este movimiento Patria Libre, se llamaba El Himno Nacional, puede advertir el nivel de extensión que tenía, no solamente cuadros de origen político, sino también militar. Se interpelaba, por ejemplo, a los oficiales de tradición sanmartiniana, ¿no? Es decir, había una suerte de interpelación en clave cívico-militar, ¿no? Esta era la enorme amplitud con la que se pensaba este movimiento Patria Libre para hacer qué cosa. Y con esto cierro. El objetivo del Partido Comunista para el año 44 es el derrocamiento del gobierno del GOU, de lo que ellos llaman la camarilla de Farrell, Perón, Pelufo, y el derrocamiento iba a ser por la vía de un doble movimiento, una huelga general y una insurrección armada. Esto es un tema muy poco trabajado, obviamente por razones bastante obvias, se cuenta con muy pocos testimonios directos, pero lo cierto es que el Partido Comunista se lanzó al intento de una huelga general el 31 de octubre, y este yo creo que es el modo de cerrar de manera, digamos, con el desenlace que marca el dilema en el cual se encuentra el PC y el modo como la historia lo resuelve. Ese llamado a la huelga general es un fracaso estrepitoso, ¿sí? Hay una contrastación evidente entre lo que fue esa huelga del 31 de octubre con lo que había sido la huelga general, por ejemplo, del año 36. La huelga se intenta organizar, se diseña una cantidad de iniciativas, de activistas, de grupos de choque, etcétera, para frenar, para paralizar las actividades, pero la huelga termina en un fracaso estrepitoso, y más fracasado aún fue el intento de insurrección, sobre el cual, bueno, ahora no puedo dar más detalles, pero implicó el movimiento de algún movimiento de armas. El Partido Comunista tenía un aparato clandestino formado por gente que había participado en la Guerra Civil Española. Bueno, ese movimiento terminó en un fracaso, y yo diría que entonces el fracaso no hay que esperar al desenlace de octubre del 45, ¿no? El fracaso del intento de la huelga general de octubre y de la insurrección de esos mismos días marca que los comunistas y todo un sector del movimiento obrero ha perdido la partida en este juego de la historia. Es decir, ha sido el campo gremial vinculado al acuerdo con Perón el que se ha dinamizado, el que se ha aglutinado y ha mostrado mayor fuerza, el que pocos días después de ese intento de insurrección se reagrupa en una famosa manifestación en las puertas del Secretaría de Trabajo y Previsión y muestra que es el elemento más dinámico y el que va a definir el curso de la historia. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Bueno, ahora sí presentamos a Ignacio López, que es coordinador, compilador del libro, politólogo, historiador, investigador del CONICET del Instituto y docente en la Universidad de Salvador y en la Universidad Católica. Bueno, muchas gracias, Claudio. Mi idea es reponer algunas preguntas para repensar el golpe del 43 en clave de complejidad, reponer el acontecimiento sin duda y también plantear algunos argumentos en torno a la dinámica organizativa que tomaron los militares en el poder a partir de junio del 43. Se trata de alguna manera de analizar ciertas particularidades y sinuosos caminos que tomó la dictadura de junio. Por un lado, no fue una fecha desatendida por la historiografía, diríamos más bien al contrario. Fue una fecha que muchas veces quedó subsumida o cristalizada como un evento parteaguas, ¿no? De una etapa que concluía y un fenómeno que emergía, pero con poca atención, y un poco esa era la naturaleza también del libro, sobre la poca atención que tenía el peso específico del evento en sí. En ese sentido, y bueno, y de toda la cadena de temporalidades que lo estructuraban. Incluso uno puede decir que las propias interpretaciones del peronismo y también del antiperonismo pronto tendieron a opacar la insurrección en sus especificidades. En eso también contribuyeron las abundantes memorias de la época, ¿no? De los protagonistas, que, como señaló muy bien Andrés Biso en un excelente trabajo, abundantes obviamente por la importancia del evento, pronto sirven también para seleccionar ciertos hechos y marcar ciertas señales de un momento germinal que no terminaba de ocurrir, pero que anunciaba básicamente lo que venía. Así, por ejemplo, Mario Amadeo, durante alguna reunión en el año 43, veía en una sonrisa ancha de Perón, en un mitin de poca importancia, un preanuncio de sus ambiciones desmedidas, por ejemplo.
Luego en los años 60, obviamente, los ricos debates del campo sociológico, en el 43 pasó a ser un eslabón más de interpretaciones volcadas a analizar ya una nueva identidad política y el fenómeno de masas, pero que sin duda también opacaban el suceso. La idea del libro también es reponer el acontecimiento con todas sus particularidades. En primer lugar, es un golpe en un año electoral y esto presenta ciertas anomalías. Es un año electoral y de elecciones presidenciales. Es un año con ciertas particularidades y, como ya ha sido señalada por cierta historiografía clásica, ausencia de liderazgos, una serie de muertes que en principio de dirigentes que dan cierta particularidad a ese año electoral. A eso se suman también ciertos procesos impetuosos que tienen que ver con una serie de errores o, digamos, decisiones desacertadas a la postre que toma Castillo y que tienen que ver básicamente con el desplazamiento de un ministro de guerra, con la elección de un candidato que presenta ciertas particularidades y que no es muy aceptado por parte de las fuerzas incluso oficialistas. También con la desatención que va a tener sobre las propias quejas que tienen, por ejemplo, los conservadores bonaerenses sobre ese candidato y la negociación de una vicepresidencia. Y finalmente en algo que creemos que es clave también y que, bueno, el libro no trabaja tanto sobre las causas, pero que es importante reponer y lo ha analizado parte de la historiografía volcada al estudio de la historia militar, cuestiones que tienen que ver con esta falta de enfrentamiento que tiene el presidente con su ministro de guerra, que va a terminar siendo, digamos, lo va a terminar traicionando. Eso hace particularmente que el golpe se produzca en un suceso de eventos muy particulares, que incluso en esos últimos días de mayo y principio de junio adquiere ciertas pinceladas novelescas. El trienio que va de 1943 a 1946 fue vertiginoso en otro sentido. A las facciones que se van configurando entre los militares en un verdadero juego de tronos, lo acompaña un escenario internacional bastante sinuoso, que, como comentará Miranda, fue sin duda limitando distintas opciones a tomar por parte de los militares argentinos. Desde el punto de vista organizacional, me interesaría señalar algunos rasgos importantes que la historiografía ha señalado para otros periodos, pero que sin embargo han sido un poco desatendidas para esta coyuntura. Primero, la centralidad del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Guerra, en particular en el proceso de toma de decisiones, que tendió a la centralización, como señaló también César Tach en un trabajo muy interesante sobre Córdoba, desde lo municipal a lo provincial y de lo provincial a lo nacional. Una segunda dimensión importante es esta suerte de espíritu creativo, por llamarlo de alguna manera, en la creación de agencias y organismos estatales, la creación, por ejemplo, de un Consejo Nacional de Posguerra, obviamente la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero también un entramado significativo vinculado, por ejemplo, a la prensa y difusión y otro tipo de organizaciones que se ocupaban de otros aspectos importantes del Estado. En este sentido, vamos a ver que esta playa de organizaciones fueron adoptando un discurso homogéneo a lo largo del tiempo que tendió a la unidad, obviamente anclado en la política social que se emanaba desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero cuyo proceso también fue arduo. Otra cuestión importante tiene que ver con la importancia del ejército como rama dentro de las Fuerzas Armadas en el proceso de toma de decisiones, en detrimento de la Armada, pero también en la estructuración de lo que va a ser luego la Fuerza Aérea, primero como Secretaría de Aeronáutica, a partir del año 44. Hacia 1945 y de cara a las elecciones, los militares van a adoptar una suerte de comando tripartito, que va a servir para organizar las elecciones de febrero del año 46 y quizá es un momento, digamos, bien importante desde el punto de vista de la organización que van a adoptar los militares en la distribución del territorio y obviamente en la acción de los interventores y los distintos jefes de área. También diríamos que es un golpe netamente castrense en su génesis, pero que sin embargo los civiles también colaboraron. Hay una importante presencia de civiles, sobre todo en gobernaciones, pero también en ministerios, y en este sentido abrevan no solo nacionalistas, sino también de partidos tradicionales, ¿no? Conservadores, radicales, incluso del campo socialista. Y una última dimensión que me parece interesante y que también abona a lo que ha mencionado Hernán y a su trabajo, tiene que ver con la naturaleza represiva de la dictadura. Es una dimensión que tal vez ha sido bastante desatendida en esta coyuntura, pero que es importante volverla a poner en primer plano. La dictadura reprimió, encarceló y el exilio fue una experiencia que también muchos dirigentes sufrieron eventualmente, del mundo político y del mundo sindical.
Fue un golpe enérgico en su propia dinámica, tuvo sus propios tiempos, pero que a diferencia de la dinámica de otros golpes también estuvieron muy cruzados por los acontecimientos internacionales, ¿sí? Provocaron la renuncia de un presidente, también provocaron que el régimen en determinado momento tuviese que inexorablemente llamar a un proceso electoral. A las propias luchas facciosas se produce la lenta construcción de un liderazgo personalista, muy conocido por todos, que a la postre dará unidad de sentido al gobierno militar, que es el propio Perón, y que particularmente se transformará en heredero. Pero aún así su figura sufrió y fue testigo de marchas y contramarchas. Así como la dinámica interna de la revolución distó de ser previsible, cosa que se puede advertir básicamente si echamos una ojeada al derrotero de algunas de sus figuras y actores principales. Solo a modo de ejemplo, el general Pedro Ramírez, ¿sí?, quien fue el segundo líder de la revolución, presidente y cerebro y nervio de la revolución, según dirán los oficiales del GOU, sabemos que prohibió los partidos políticos e instauró la enseñanza religiosa, se alió a intelectuales del nacionalismo católico, pero terminó aislado, como bien sabemos, durante enero del 44 y febrero del 44, por los mismos oficiales que lo habían ayudado a encumbrar en el poder, cuando declaró la ruptura diplomática con las potencias del eje. El presidente, que había sido aladid de la neutralidad, participó en los festejos de la liberación de París a mediados del año 44, y para desconcierto de muchos gritó desde su balcón «Viva Francia», cuando ya estaba prácticamente alejado del poder. También el general Arturo Rawson, que recordemos comandó las tropas de Mayo, del Campo de Mayo el 4 de junio, fue orador de la masiva marcha de septiembre del 45 y reclamó allí una apertura urgente democrática. Pero más importante todavía, Rawson intentó hacer una nueva revolución contra el propio gobierno de Farrell a los pocos días con base en Córdoba, y lanzó un programa y una proclama muy similar a la que había lanzado el 4 de junio. En este sentido, va a ser bien importante. Más importante aún, la trayectoria de Perón tuvo sus vaivenes. De ser un opaco coronel en los primeros meses del 43, se consagró como un hombre fuerte en el régimen a fines del 44, acumulando varios cargos: secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente. Pero también fue muy vertiginoso su caída, propiciada por parte de la oficialidad, que lo había obligado a renunciar y lo había encarcelado Martín García. La posterior resurrección de Perón también es vertiginosa, en las jornadas de octubre del 45. En esos días previos al 17 de octubre la situación no estaba decidida y, como bien señaló en un excelente trabajo Juan Carlos Torre, la imprevisibilidad rodeó los acontecimientos. En ese sentido, vamos a ver que, por ejemplo, en 1945, el que fuera el ministro de Guerra, que va a ser Eduardo Ábalos, en esos pocos días en los cuales Perón está preso, va a decir que la revolución que se viene es más importante que la del 4 de junio, porque se hace contra un gobierno fuerte y no contra un gobierno débil, como había sido el de Castillo. En ese sentido, tal vez con un poco de sorna y de burla, Bartolomé Galíndez sentenció alguna vez, captando un poco la complejidad y la imprevisibilidad que sufrían los mismos actores, que Perón, gobernando Rawson, no hubiese pasado más de la Secretaría de Guerra si pasaba. Así, el golpe del 4 de junio no tuvo un programa ni un liderazgo muy definidos desde el inicio. Ambos, programa y líder, se fueron recomponiendo sobre la marcha a la luz de los acontecimientos, y esa es quizás su principal anomalía y rasgos distintivos que lo coloca como diferente a cualquier otro golpe en la historia argentina del siglo XX. Tuvo herederos y se transfiguró en el gobierno que lo sucede. Así que muchas gracias. Gracias, Ignacio. Ahora entonces Miranda Lía, es historiadora, investigadora principal del CONICET, docente, profesora de la Universidad de San Andrés y profesora también de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato de Ite. Bueno, primero quiero comenzar agradeciendo no solo por este diálogo, este espacio, sino también por estar acá en el Rabiniani, ¿no? Yo no soy investigadora del Rabiniani, pero estar acá hablando de estos temas me recuerda, y no puedo no mencionarlo, ¿no? Que me recuerda a los grupos de discusión de religión y sociedad de fines de los años 90, ¿no? Cuando entró la obra de Lori Sanata
a la Argentina y funcionaba acá el grupo de Sociedad de Religión y Sociedad. Había varios grupos de religión en esos años, empezó a haber una ebullición de grupos, ¿no? Y cuando entró la obra de Sanata, bueno, nada, yo ya empezaba a discutir con Sanata, ¿no? Entonces, bueno, en el 96 salió el libro de Sanata de Quilmes, en el 99 su libro sobre el golpe del 43, en el 2000 salió el libro de Di Stefano, La historia de la iglesia, ¿no? Fue ese recorrido un poco lo que despertó, me acercó a estos temas, ¿no? Quiero empezar por ahí, ya que estoy acá, que también estar acá tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando, por lo menos en mi propia biografía, ¿no? Para decirlo rápido. Así que bueno, hay algo de estar en este lugar que me moviliza, ¿no? Y bueno, de esa discusión con Sanata, de alguna manera lo que yo veía y estaba un poco en ese momento como decir, intuyendo, tenía que ver con la idea del mito de la nación católica, que era una idea tremendamente novedosa y superpotente, ¿no? Para pensar el papel de la Iglesia en la década del 30, del 30 al 43, era una idea, su trabajo era en ese momento súper atractivo y bueno, y además tenía un relevamiento de archivo impresionante y abría muchas puntas, ¿no? Pero por otro lado, terminaba transmitiendo una imagen muy compacta, muy homogénea, muy cristalizada de lo que era el catolicismo en la década del 30, ¿no? Una imagen que quedaba sintetizada con mucha claridad en la propia noción de mito de la nación católica. Un mito que aparecía con una fuerza explicativa impresionante, que se mantenía, que ahí uno podía un poco mensurar, ¿no? Qué tan lejos o qué tan cerca estaba la Iglesia en cierto momento del mito, ¿no? Y uno podía medir, el mito está acá pierde intensidad, acá sube de intensidad, pero el mito siempre era terminaba siendo omniexplicativo, ¿no? Y ese carácter omniexplicativo del mito de la nación católica, en Lori Sanata, en estos dos libros en particular, que son sus libros más importantes, me sigue pareciendo que siguen siendo sus libros más importantes e ineludibles, no estoy diciendo que haya que se puedan pasar por alto, son libros ineludibles para estudiar estos temas de la Iglesia en este periodo, lo siguen siendo, pero al mismo tiempo esta cristalización de una Iglesia homogénea, abroquelada por detrás de ese mito, me daba la sensación de una cierta, ¿cómo decir?, homogeneización poco explicativa, ¿no? Entonces, un poco mis trabajos empezaron con la intención de desandar o mostrar porosidades, ¿no? En esa visión tan rígida del mito de la nación católica. Ya sea por lo teleológico, ¿no? Como el mito se construye y va generando por su propia dinámica la explicación de los acontecimientos y se da por sentado que el mito mueve, ¿no? Determinados momentos, como por ejemplo el 43, ¿no? Donde el mito de la nación católica toma el poder, ¿no? La iglesia el mito que la iglesia transmite toma el poder en el 43, digo, parecía que había ahí una dinámica un poco, ¿cómo decir?, como convertido en un objeto cosificado, ¿no? El mito se volvía un deus ex machina que terminaba explicándolo todo, pero al mismo tiempo, bueno, nada, entrando a conocer el mundo católico, bueno, yo me metí a ver cosas que tenían que ver con, bueno, no solo yo, ¿no? Hay otros, ¿no? Otros colegas de la misma generación, incluso más jóvenes, que han mostrado que el mundo católico de los años 30 es mucho más complejo. Pienso en José Zanca, no sé, muchos nombres me vienen a la cabeza, ¿no? Pero ese catolicismo así planteado de manera tan contundente me hacía ruido, ¿no? Por ahí empiezo, y porque al mismo tiempo que me parecía que eso había que matizarlo, también terminaba viendo una imagen muy homogénea del golpe del 43, ¿no? Que surgía de una mirada tan homogénea también al mismo tiempo de la Iglesia, ¿no? Entonces fueron estos temas los que me fueron disparando en esta dirección, ¿no?
y un poco lo que planteo en mi capítulo sobre este tema, que tiene que ver con la Iglesia, es que hay muchas maneras dentro del mundo católico de llegar al golpe, ¿no? Que una es la del catolicismo integrista, ¿no? Que quiere de alguna manera capitalizar el golpe para instalar una agenda que es muy afín a los grupos más que están en las universidades, los grupos nacionalistas católicos que mencionaba Pablo, ¿no? Que una cierta preocupación por, digamos, por la modernidad de los años 30, ¿no? Una sociedad que se moderniza muy rápido y que para la Iglesia es preocupante, pero esa modernización puede pasar por cosas que uno podría pensar como bastante banales, ¿no? Como cómo se visten las mujeres en la playa en el verano, ¿no? Eso para la Iglesia era una preocupación en la época, porque de hecho iban obispos a iniciar la temporada de verano predicando que había que vestirse con cierto recato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que había que instalar una cierta moralización de las costumbres y que los cambios en las modas, los cambios en las costumbres, los cambios en el consumo, los cambios en la sociedad misma, ¿no? El crecimiento de la clase trabajadora, también la expansión de la clase media, los cambios cambios sociales que atraviesan todo el periodo 20, 30, así que tiene que ver con muchos ámbitos, no solo, con muchas cuestiones que trascienden lo político, que trascienden incluso digamos, todos los ámbitos, ¿no? Las universidades, etcétera. Bueno, nada, hay una agenda integrista pero hay otras agendas, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del catolicismo social, el crecimiento de sindicatos, incluso católicos, ¿no? Cierta preocupación más por introducir reformas sociales, digo, y considerar y ver los gobiernos de las 30 como no tan permeables o que están atendiendo, empezando a ver que la cuestión social hay que de alguna manera atenderla, pero por otro lado no hacen lo suficiente o no hacen tanto como el catolicismo social querría, ¿no? Digamos, hay distintos caminos para llegar al golpe de 43 y otros también dentro del catolicismo porque está la promesa de la enseñanza religiosa obligatoria, de alguna manera resonando, y eso aglutina a todo el mundo católico, pero eso no quiere decir que todos quieran digamos, una solución autoritaria o fascista. Puede haber católicos más, los que se dieron llamar el catolicismo más democrático, que no rechaza tampoco la agenda de la enseñanza religiosa obligatoria, ¿no? Ahí hay como un terreno común. Y marcar esas voces y también también implicaría marcar los momentos, ¿no? Un poco esto que también mencioné, que algo en lo que pusimos mucho énfasis con Ignacio en el libro, que tiene que ver con marcar la dinámica de ciertos momentos, ¿no? Porque una cosa es querer introducir una agenda integrista, pero otra cosa es chocarse contra la realidad, ¿no? Y de que esa agenda no solo se choca contra una realidad política, ¿no? Sino con que una sociedad que es mucho más moderna de lo que la Iglesia ya quiere, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia quería volver al modelo de familia numerosa en los años 40, y eso era irreversible, ya había los cambios hacia otro modelo de familia. Había que también había cambios que no se podían, digamos, pasar por alto, ¿no? En ese sentido, me parecía que una mirada tan macro, ¿cómo decir?, tan monocromática como es el mito de la nación católica, era muy interesante era muy sugestiva para pensar este periodo, pero al mismo tiempo dejaba muchas preguntas, ¿no? Y eso era lo que a mí me pasaba con Sanata y lo que de alguna manera me invitaba a pensar en los momentos, ¿no? A pensar un poco más en los actores sociales, etcétera, y pensar en los matices, ¿no? En todo esto. Y de estas preguntas o de estos disparadores surge un poco este libro, ¿no? Porque si hay algo que tratamos de respetar es las dinámicas, esta idea que transmitió recién Ignacio, ¿no? Del vértigo, ¿no? De un momento donde nada está cristalizado justamente. Si lo explicamos por el mito de la nación católica, esto es chocante, es muy
termina resultando, por eso a mí me terminaba resultando que hacía agua en algún punto, ¿no? Así que bueno, nada, aprovecho abro por acá, había pensado otra exposición, pero vine acá y no pude evitar arrancar con el tema de la iglesia y con mis orígenes, con este tema y con Lore Sanata en mi trayectoria. Así que bueno, nada, me fui un poco de lo que tenía pensado decir en verdad. Bueno, voy a tratar de resumir los pocos puntos sobre los cuales quería hablar, ¿no? Y retomando un poco algunas, bueno, hicimos el libro juntos, pensamos el libro juntos en el sentido de pensar los problemas y cómo lo íbamos a encarar, pensar la introducción, que nos dio muchísimo trabajo, ¿no? Le pusimos mucha garra a esa introducción y nada, fue hecha verdaderamente a 4 manos. Y ahí había una idea en primer lugar, de no dar una imagen unívoca del golpe, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto, que también hablaba para la misma Iglesia Católica. Mostrar que este golpe tiene momentos y que lo que es acá no es en el momento siguiente, ¿no? Eso que Ignacio marcó muy bien recién en su presentación. Momentos que van articulados a las dinámicas de los actores, pero que también van articulados a una coyuntura internacional que es bastante, digamos, importante en el golpe, por no decir súper importante, ¿no? Porque es una coyuntura internacional donde claramente ya se empieza a respirar, ¿no? Que las cosas están cambiando, que hay otros vientos que están corriendo, ¿no? O sea, que ya pasó Stalingrado, ¿no? Y que eso cambia, da un vuelco en la guerra, pero tampoco tienen la guerra ganada los aliados, ¿no? Entonces, hay como incertidumbre todavía. Ahora acaba de salir un libro del siglo XXI que recupera un poco ¿cómo se llama? El de Richards, el de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se me va el nombre, que es sobre lo mal que la pasan los soldados y lo poco previsible que ese triunfo esté asegurado, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, todo este año 43 se maneja mucho esta incertidumbre de la guerra, se maneja, digamos, ese momento inicial, ¿no? Donde los aliados podrían llegar a ganar, pero al mismo tiempo no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y entonces nos tenemos que acomodar a escenarios que podrían ser otros, que podrían ser diversos, ¿no? Ahí hay digamos, un elemento, ¿no? que marca el golpe, que tiene que estar preparado para moverse en distintos sentidos, ¿no? Que las cosas pueden cambiar, y van a cambiar. Cuando cambia definitivamente es en el 45. Ahí se ve muy claro el cambio, y cambia también desde el gobierno. El gobierno se da cuenta de que tiene que dar un viraje de 180 grados, y lo da. O sea, no vacila en dar ese vuelco de 180 grados cuando sale de las medidas más autoritarias, las medidas más de índole que uno podría colocar bajo la denominación de dictadura, ¿no? La represión, el exilio, el cierre de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y en ese año 45 el gobierno militar empieza a liberaliza la calle, abre las universidades, el comunismo se reactiva un poquito antes, pero se está reactivando intensamente. Hay como otro clima, ¿no? Hay otro clima en el mundo también, eso es evidente, después de la liberación de París, etcétera, etcétera, sobre todo, y entrando ya en el 45, ni hablar. Hay un clima de, bueno, el reclamo de la democracia, ¿no? Una democracia de la cual el propio gobierno se va a terminar haciendo cargo, ¿no? El gobierno militar se va a terminar haciendo cargo de la democracia, porque va a terminar haciéndose responsable de las elecciones que sean transparentes, que sean sin proscripciones, ¿no? Pero al mismo tiempo, llegado a cierto momento, llegado octubre, ¿no? Es claro que el gobierno militar va a tener ya un candidato, ¿no? Después de las fechas de octubre se va a quedar claro quién va a ser el candidato por la cual el gobierno saliente va a ir el gobierno que va a estar saliente
va a apostar, ¿no? A ver, lo que queríamos mostrar un poco era pensar, siempre cuando se piensa en los golpes militares, se piensa en el huevo o la serpiente, ¿no? Se piensa de dónde sale el golpe, cómo se gesta, cómo circulan las ideas que de alguna manera llevan al golpismo, que llevan a romper con la democracia, que llevan a soluciones autoritarias, ¿no? El huevo de serpiente está muy instalado, digamos, en las lecturas sobre los golpes militares, ¿no? Acá pusimos menos énfasis en el huevo de la serpiente, pusimos más énfasis en la dinámica, en los momentos, y también en otra cosa que en general cuando se habla de golpes de Estado se mira menos, y en la historiografía argentina, ¿no? Se mira más el huevo de la serpiente y se mira menos la salida del golpe, cómo el golpe va a salir, cómo va a generar su dinámica de salida, ¿no? En este caso, el golpe, y creo que es otra de las excepciones del golpe del 43, es que logra controlar la sucesión, ¿no? Logra generar un control de la sucesión haciéndose cargo del llamado a la democracia. A pesar de que hay un clamor democrático en la calle en el año 45, ¿no? Pero logra eso, y es crucial, porque es el único golpe de Estado en la Argentina que va a lograr el control de la sucesión, ¿no? Si uno piensa en todos los golpes de Estado, ninguno logra que el sucesor sea el que ellos hubieran querido, ¿no? Bueno, nada, anomalías hay un montón, ¿no? Anomalías el contexto también. Este golpe tiene cosas que lo hacen, creemos, y cada vez estamos más convencidos, creo, a esta altura, que lo hacen singular. Pero claro, nosotros armamos el libro, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos un poco a sostener esta idea de la singularidad, ¿no? De que hay algo especial en este golpe, de que hay algo anómalo, ¿no? Es un golpe contra gobiernos que no son de base popular, ¿no? Esto ya fue recalcado, son gobiernos que nadie apoya, nadie sale a defender. Entonces, bueno, nada, un gobierno con un golpe militar contra un gobierno de base popular es como más clásico, sí. Es un gobierno es un golpe que además ocurre cuando el mundo empieza a imaginar que la democracia es viable, ¿no? Es el 43, cuando la esperanza de democracia renace en el mundo. En Argentina ocurre un golpe militar. Nazifascista lo llaman los comunistas, etcétera, etcétera. O sea, hay anomalías, hay un montón. En ese sentido, bueno, nada, capaz que nos entusiasmamos con el caso, pero bueno, ustedes dirán. Muchas gracias. Muchas gracias.